Muy buenas noches. Este viernes 23 de mayo, saludamos a todos los que están presentes, que están concurriendo a este Diálogos en Café, auspiciado por Marcos Escudero. Y queremos, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, pero ante todo, agradecer la disponibilidad de Rubén Ferrufino de compartir esta noche con nosotros el estudio, la propuesta que le han llamado Bicentenario, esbozada y trabajada ampliamente por la Fundación Milenio para poder enfrentar la crisis, pensando Bolivia desde el Bicentenario. Y queremos agradecer esta disponibilidad porque creemos que es importante este estudio en la medida que no solo aborda temas económicos sobre los cuales vamos a hacer mayor énfasis esta noche, sino que también se ancla sobre varios otros pilares que miran el problema de una manera más integral, con desarrollo humano, desarrollo sostenible, gobernabilidad, varias dimensiones para enfrentar este contexto y clima de incertidumbre. Además de saludar a todos ustedes y a Rubén Ferrufinos, quien va a tener 20 minutos a 25 minutos máximo para poder hacernos una propuesta y hacernos conocer esta propuesta, quiero también agradecer a la aceptación y la presencia de tres comentaristas, que son José Luis Carvajal, que ha de dar su percepción, su comentario desde la perspectiva de el Frente Político de la Alianza Política Unidad, a José Luis Pérez por parte de Libre y a Franz Barrios, que viene en representación de Súmate. Valoramos muchísimo que desde las distintas sensibilidades políticas y propuestas políticas también se esté interviniendo para comentar esta propuesta a fin de enriquecer y generar puentes de diálogo y de convergencia y mirar dónde están los nudos. Y antes de terminar esta introducción, quiero simplemente leer las preguntas que hoy día orientan este documento, esta jornada, que son: ¿cómo se caracteriza la crisis actual desde la perspectiva de este plan bicentenario? ¿Cuáles son las tareas mínimas que se deberán abordar? ¿Cómo habría que avanzar en los temas fiscal, monetario, financiero? ¿Cuánto tiempo podrían resolverse estos problemas críticos? Pensamos en el mediano y en el corto plazo, y qué condiciones políticas se requieren. Pero además de ello, yo quiero simplemente cerrar esta presentación y decir que los comentaristas que tienen aproximadamente 10 minutos, quisiéramos que se rijan a los tiempos establecidos para que después tengamos una ronda de comentarios donde todos y cada uno podrán preguntar, hacer preguntas, hacer comentarios breves y nuevamente escuchar a quienes hoy día forman parte de este panel. Hay una frase que me ha gustado mucho del documento que dice así, y se refiere a que el plan bicentenario parte de la premisa de que todos estos frentes, el económico, social, ambiental y político, forman hoy un solo nudo. Adelante. Muchísimas gracias, Rubén. Hemos escuchado la presentación de esta dimensión económica y de estabilización por parte de un exministro de Finanzas y de parte de uno de los miembros del equipo de Milenio. Ahora sí vamos a pasar precisamente a escuchar las consideraciones y los comentarios que tengan quienes fungen, digamos, como responsables de áreas concretas de programas de los distintos candidatos. En este caso estamos hablando de Alianza Unidad, Frente Unidad, Libre y Súmate. Entonces, por el orden de presentación, vamos a pedirles que por favor a los amigos que nos han aceptado hacer el comentario sean breves, unos 5 minutos, unos 10 minutos cada uno,
para luego entrar al intercambio de opiniones con todos los participantes, que dicho sea de paso, esta sesión ha convocado a muchísima gente, más allá de lo normal, que es de lo común, que es más o menos 50 personas. Entonces es una jornada exitosa para Marcos Escudero. Voy a pedir a José Luis Carvajal entonces que haga su comentario y estoy segura que las visiones que nos van a traer van a ser visiones que van a tomar en cuenta precisamente la factibilidad y la dimensión de la gobernabilidad, las condiciones políticas para poder llevar adelante esta propuesta que la notamos gradualista y adentrada, ¿no? Adelante. José Luis Carvajal. Muchas gracias, Erika. Muy buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Rubén. Un saludo a todos los participantes en este interesante conversatorio. Les agradezco la presencia y los felicito por la iniciativa. Creo que este tipo de encuentros y debates y reflexiones son importantes. Está claro que para la gente hoy, en un momento electoral tan álgido, tan fuerte, tan vívido que estamos atravesando, las respuestas frente al tema económico, a cómo vamos a resolver el tema de los dólares, cómo se van a resolver el tema de los combustibles y cómo se hace para resolver el tema de la inflación, es lo que hoy preocupa a la gran mayoría. En ese sentido, nuevamente agradecer a los conversatorios de Marco Escudero, a Roberto Lacerna como su principal impulsor. Saludar también a José Luis Pérez, con quien tengo el gusto desde la Universidad Católica, y al hijo de un gran amigo, a Franz Rafael Barrios. Bienvenido, ha sido un gusto, va a ser un gusto compartir contigo. Bueno, entrando ya en lo que les interesa y en la materia, quiero decirles que en términos generales coincidimos muchísimo con el diagnóstico que ha presentado la Fundación Milenio. El día martes estuvimos presentes en el evento de la Fundación Milenio, en la presentación del plan del Bicentenario, en el que se presenta esta propuesta, y nos alegra coincidir muchísimo en el diagnóstico. Una de las primeras reflexiones que plantea la Fundación Milenio es que es posible traer y retraer dólares a la economía boliviana. Esta es una gran duda que preocupa a una gran cantidad de bolivianos y a la mayoría de la población, es si va el país o cuál fuese la fuerza que el día de mañana tenga la responsabilidad de conducir los destinos del país, tenga la capacidad de atraer dólares, de resolver el dólares. Entonces, esta es una primera cosa que yo creo que es muy positiva, que la propia Fundación Milenio, en esa perspectiva técnica, tal cual la aclaró Rubén, muestra la factibilidad de traer dólares a la economía. Ahora, el gran tema es cuánto es lo que se requiere efectivamente para salir de la crisis. ¿Cuál es el monto adecuado que nos va a permitir dar oxígeno al próximo gobierno para poder encarar los desafíos que le toca afrontar? Lo que nos está mostrando la Fundación Milenio, estamos hablando de un monto de más o menos 3.800 a 4.000 millones de dólares que se podrían atraer a partir de lo que significa este fondo de estabilización. Nosotros en la propuesta de unidad, de la Alianza de Unidad, que abarca varias agrupaciones políticas, han decidido básicamente también plantear un fondo de estabilización para la atracción de dólares. En eso hay muchas coincidencias y hemos visto también en la mayoría de las otras propuestas políticas de los otros frentes en el que el fondo de estabilización es un eje fundamental de lo que va a significar esta propuesta. Ahora, volviendo al tema de cuál es el monto posible de traer, 3.800 a 4.000 millones de dólares podría ser este primer paso que se requiere para la economía para poder encarar, primero, la devolución de los dólares a aquellos ahorristas que todavía no han recibido sus recursos, sus depósitos en dólares y no han podido sacarlos debido a todo el tema que se ha presentado en el gobierno. Fundamentalmente al corralito financiero que se ha hecho sobre la moneda y las divisas extranjeras. Entonces, el primer paso que hay que resolver es devolver la confianza. Es realmente importante la devolución de la confianza hacia los ahorristas y devolver la confianza en el sistema financiero. Por lo tanto, contar con unos 2.000 o 2.500 millones de dólares, dependiendo la cantidad de depósitos exactamente,
es lo que se requiere inicialmente para devolver esa confianza solamente en el sistema financiero. Fuera de eso, hay una serie de compromisos adicionales que tienen que ver con lo que el Estado le debe tanto a el servicio de la deuda, es decir, cuando vemos el análisis, la otra variable importantísima es el servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque es algo que el gobierno tiene que honrar en base a un compromiso que ha asumido. Los montos de servicio de la deuda para el 2024. Este es un dato yo creo que es muy importante y creo que la Fundación Milenio no lo ha planteado, no lo ha visibilizado como hubiésemos esperado. El 2024, en términos de lo que son intereses de la deuda externa, interna, y la amortización de la deuda externa e interna, el monto que se ha pagado, es decir, ejecutado, no es un presupuesto, sino que se ha logrado pagar, son 72 mil millones de bolivianos. Imagínense ese tamaño de lo que son los compromisos del servicio de la deuda y la amortización de la deuda. De esos 72 mil millones de bolivianos, más del 80% es deuda interna. La diferencia es lo que honramos a la deuda externa. Entonces, este año, el 2025, el presupuesto más o menos plantea un monto similar. Entonces, este es un tema que es importante ver de dónde van a salir los recursos para poder honrar los intereses y la amortización de la deuda, tanto interna como externa. Este es un primer tema que hay que considerarlo. El segundo tema que es importantísimo respecto a los compromisos urgentes que se tiene es el tema de la importación de combustibles, los recursos para la importación de combustibles. Está claro que eso no se va a resolver en el corto plazo y que se requieren también divisas para poder continuar con la importación. El tercer tema son algunos otros compromisos que ha asumido el gobierno actual que ponen en seria dificultad lo que va a ser enfrentar el tema fiscal. El primer tema es que se le debe recursos a la gestora. El Estado se ha prestado recursos de la gestora y muchos de esos recursos vencen en próximo año. Es decir, el 2026 el escenario es mucho más caótico que los años anteriores, porque no solo el Estado va a tener que afrontar los compromisos que ya están definidos, que tienen que ver con el servicio de la deuda, con todos los compromisos de lo que es el aparato fiscal, sino adicionalmente tiene que devolver recursos que vencen en el año 2026. El otro tema que es clave también son que algunos de los bonos soberanos también vencen en el 2026. Por lo tanto, el espacio fiscal que se va a tener para enfrentar el año 2026 cada vez es más reducido. O sea, tenemos que honrar con el compromiso de esos bonos soberanos. Y el tercer tema es devolverles recursos a los otros prestamistas con los que se ha estado operando. Todavía no se ha confirmado esa información, pero aparentemente el gobierno ha usado los derechos especiales de giro para conseguir liquidez de algunos organismos internacionales. Por lo tanto, hoy no tienes la disponibilidad total de los derechos especiales de giro como para poder avanzar, ya sea con el Fondo Monetario Internacional o con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que resolver es ver si esa situación es verdadera o confirmar esa situación. El problema es el hermetismo y la falta de información que provee el actual gobierno. No se tiene acceso a esa información, pero en varias discusiones hay sospechas de que los derechos especiales de giro no están disponibles como para poder encarar el Fondo de Estabilización que planteaba Rubén en lo que se refiere a la parte de lidiar con el Fondo Monetario y también con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Entonces, todo eso va a generar un escenario fiscal muy complejo para el 2026 y obviamente podría dificultar la puesta en marcha de un fondo de estabilización. Y si no logramos traer los dólares que son necesarios, por un lado, para devolver la confianza al sistema financiero, también se requiere un monto adicional de dólares para la balanza de pagos, que es clave estabilizar la balanza de pagos, y también subir el nivel de reservas, especialmente reservas en divisas. El otro tema, que es más complejo, pero no voy a ahondar en ese tema, es si efectivamente hoy por hoy, en términos de las reservas, el Banco Central dispone de 22 toneladas de oro.
Hasta hace unos años atrás, y todo esto es de conocimiento público, eran 42 toneladas de oro que teníamos en las reservas. Esas se han vendido 20, se han usado ya 20 toneladas de oro y quedarían 22 toneladas. Pero también hay mucha especulación respecto a si esas 22 toneladas están ahí y por lo tanto generan reserva. Por lo menos en los datos estadísticos que aparecen de las reservas internacionales, los 22 toneladas estarían y se estarían cotizando de acuerdo a la cotización internacional del oro, que claramente es sumamente alta en los últimos años y ha mejorado, y eso es lo que nos está ayudando a mantener un nivel de reservas, entre comillas, aceptable. Entonces, esos son temas que tenemos que introducir, yo creo, al debate, porque el hermetismo de la información, la falta de información por parte del Estado está generando muchas dudas respecto a la posibilidad de aplicar lo que Rubén muy bien nos ha definido, de cómo se podría encarar inicialmente las fases. ¿Por qué también son importantes las reservas? Porque sin un nivel adecuado de reservas no podemos llevar adelante todo el tema de la estabilización del tipo de cambio. Es decir, si no contamos con un nivel adecuado de reservas, no vamos a poder realizar el tema de la unificación del tipo de cambio y tampoco vamos a poder llevar adelante la posibilidad de bajar el nivel si se pudiera bajar el tipo de cambio respecto al valor que de hoy tenemos del dólar paralelo. Eso solo lo puedes hacer con un monto importante de reservas que te va a permitir bajar el tipo de cambio. Respecto al tema esos son los primeros comentarios de la propuesta del Fondo de Estabilización que nos hace la Fundación Milenio. Los otros comentarios tienen que ver en lo que hay una plena coincidencia, es en todo lo que se refiere a la política monetaria de permitir inicialmente recuperar la autonomía del Banco Central. La autonomía del Banco Central es vital para evitar que el Banco Central siga siendo la caja chica y siga siendo supeditada a la política. Es decir, la política monetaria hoy en Bolivia está totalmente supeditada al financiamiento del déficit fiscal. El gráfico que nos mostraba Rubén respecto del financiamiento interno que hoy está financiando el déficit fiscal es realmente preocupante, porque con un nivel, como les mencionaba, del dato ejecutado del 2024 de 72.000 millones de bolivianos, de los cuales el 80% se está financiando, más del 80% se está financiando con financiamiento interno, es realmente preocupante respecto a la posibilidad de que el Banco Central recupere la autonomía. Es decir, la recuperación de la autonomía se hace un hecho realmente importante para poder evitar que esto siga sucediendo en el país. En ese sentido, coincidimos plenamente en que la autonomía del Banco Central y la autonomía del Banco Central pasa por el hecho de elegir a sus autoridades, tanto el presidente del Banco Central como el directorio del Banco Central. Es vital que esa elección se haga en el corto plazo y debería ser parte de las medidas iniciales, es decir, mandar una ley al Congreso para el nombramiento del equipo y evitar que a futuro cualquier autoridad fiscal tenga la posibilidad de acudir al Banco Central como una caja chica para seguir financiándolo. El otro aspecto que tiene que ver con la política monetaria, está clarísimo que tiene que tener un enfoque antiinflacionario, no solamente por recuperar la independencia del Banco Central, sino porque se debe establecer un régimen monetario centrado en las metas de inflación, evitando de esa manera la emisión inorgánica y recuperando la credibilidad de la moneda nacional. Es vital otra vez recuperar esa credibilidad y la confianza en el sistema financiero. Y por último, coincidimos plenamente que para lograr una política cambiaria flexible y transparente, hay necesidad de migrar a un tipo de cambio flexible administrado que reflejen las condiciones de mercado y debe eliminarse los tipos de cambio múltiples o el tipo de cambio paralelo, debe eliminarse el impuesto a las transacciones financieras y debe devolverse a la banca los encajes y activos que se han apropiado en estos últimos años. Por lo tanto, la política monetaria debe estar coordinada con esa estrategia antiinflacionaria y de fortalecimiento del mercado de divisas. Ahí me quedo yo y te agradezco por el tiempo.